Queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¿te has preguntado alguna vez si podrías estar perdiendo tu alma por algo que ni siquiera sabes que haces? ¿Te atreverías a mirar dentro de tu conciencia y descubrir un pecado tan oculto que pasa desapercibido incluso para los más devotos? Hoy vamos a desvelar una verdad que el Papa León XIV ha querido recordar con fuerza, un pecado silencioso, casi invisible, pero destructivo. Uno que la mayoría de nosotros cometemos a diario, sin pensarlo, sin notarlo y sin confesarlo jamás. Hay pecados que escandalizan, hay pecados que se ven, pero también existen aquellos que se esconden en lo profundo del corazón, disfrazados de preocupación, de sinceridad o incluso de sentido común. Esos pecados no causan ruido, no generan rumores, no hacen temblar las manos ni enrojecer la cara, pero matan lentamente el alma. Uno de ellos es el juicio interior, el juicio que haces sin hablar, el desprecio que mantienes dentro, la crítica que nunca dices en voz alta, pero que se queda allí, en tu mente, carcomiéndote por dentro. El Papa León XIV ha sido claro. Este pecado nos separa del rostro de Dios, nos roba la compasión, nos impide ver a nuestros hermanos con ojos de misericordia, y lo peor de todo, nos convierte en jueces en lugar de hijos. Si has sentido en tu corazón una inquietud, si hay algo que remueve tu conciencia, haz clic en suscribirte para no perderte esta verdad que puede salvar tu alma. Porque este es el tipo de contenido que no solo informa, sino que transforma. Hoy vamos a caminar juntos, no con miedo, sino con valor. No con acusaciones, sino con la humildad que nace del deseo de convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Si sientes que Dios te está hablando al corazón, no lo ignores, escúchalo, actúa ahora. Este pecado es tan silencioso que no deja rastro en la voz ni en el cuerpo, pero deja heridas profundas en el alma. No se grita, no se escribe, no se publica. Y sin embargo, Dios lo ve. Se trata del juicio interior, esa forma de mirar al otro con superioridad, de formarte una opinión basada en apariencias, en intuiciones, en suposiciones. Una actitud de corazón que muchos justifican como tener sentido común o saber leer a las personas, pero en realidad es una forma sutil de condenar al hermano. Tú y yo lo hemos hecho. Lo hacemos en la fila del supermercado, al ver cómo viste a alguien. Lo hacemos en la misa, al observar que una persona llega tarde. Lo hacemos en la calle, al ver una pareja de jóvenes, o una madre sola, o un anciano que parece desorientado. No lo decimos, pero lo pensamos, y ese pensamiento lleva veneno. El juicio interior comienza con una mirada torcida, continúa con una interpretación egoísta, y termina con una conclusión que condena. Y todo sin que la otra persona lo sepa, sin defensa, sin apelación, sin misericordia. Jesús lo advirtió con firmeza: no juzguen y no serán juzgados. Cita del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1. Esta no es una sugerencia espiritual, es una advertencia directa del Señor, porque quien vive juzgando en su interior abre la puerta a la soberbia y cierra el corazón a la caridad. El juicio silencioso contamina como una gota de tinta en un vaso de agua pura. Nadie lo ve desde fuera, pero poco a poco cambia toda la esencia de nuestra alma. Nos hace sentir mejores, más justos, más correctos. Y mientras tanto, olvidamos que solo hay un juez y no somos nosotros. El Papa León Paulo XIX ha dicho en su exhortación reciente: la crítica interna, aunque no pronunciada, crea un muro entre hermanos y debilita la comunión de los santos. Qué fuerte, ¿verdad? Porque no se trata solo de un mal pensamiento, se trata de romper la unidad espiritual que Dios desea entre nosotros. Y la raíz de este pecado está en la comparación. Miramos al otro no con los ojos de Cristo, sino con los ojos de la competencia. Y si el otro cae, nos sentimos superiores.
Si el otro se equivoca, nos sentimos más santos. Es una ilusión peligrosa, una trampa del enemigo. Muchos se confiesan de palabras feas, de acciones incorrectas, pero pocos se confiesan de pensamientos silenciosos contra su prójimo. Y eso hace que este pecado crezca sin freno. Se vuelve un hábito, un reflejo, una manera de estar en el mundo que se siente normal. Pero lo normal no siempre es lo santo. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que este juicio interior muchas veces lo dirigimos hacia quienes más queremos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe. Pensamos, nunca cambia, siempre es igual, no entiende nada, es débil, no es tan espiritual como yo. Y así vamos cerrando nuestro corazón, nos volvemos fríos, distantes, duros de espíritu. En su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 10, San Pablo pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo desprecias? Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¡Qué palabra tan fuerte! Todos compareceremos. Nadie se salva del juicio de Dios. Pero si nosotros vivimos juzgando, entonces nos alejamos de la misericordia que tanto necesitamos. Porque este pecado tiene un efecto doble, contamina nuestro corazón y daña la imagen del otro en nuestra mente. Es decir, deja cicatrices dentro de nosotros y mancha al hermano en nuestro recuerdo. Y cuando eso sucede, nos volvemos incapaces de ver a Cristo en él. Recuerda que Jesús se identifica con cada persona. Lo dijo claramente en el Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículo 40. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces, si juzgamos a un hermano en silencio, ¿a quién estamos juzgando en realidad? A Cristo. El juicio interior no es solamente una falta de caridad, es una traición al mandamiento del amor, porque no se puede amar y juzgar al mismo tiempo. No se puede tener compasión y desprecio a la vez. Es una contradicción espiritual. Y por eso el enemigo lo usa con tanta astucia, porque no suena como pecado, no parece grave, no deja evidencia, pero va destruyendo nuestra capacidad de amar, de comprender, de acoger, y nos convierte en personas duras, encerradas en su propia razón y ciegas a la ternura de Dios. El Papa León XIV nos ha dicho: el juicio que guardas en tu corazón es como una piedra bajo tu lengua. No la escupes, pero te impide saborear el pan de la gracia. ¡Qué imagen tan potente! Porque es verdad, este juicio silencioso nos separa de la experiencia plena del amor de Dios. Nos impide vivir con libertad interior. Por eso, hoy te invito a hacer un acto de honestidad. Detente, pregúntate: ¿a quién he juzgado en silencio esta semana? ¿A quién he despreciado con mi pensamiento? ¿A quién he clasificado sin conocer? Si algo se remueve en ti, si sientes que has sido tocado por esta verdad, no te quedes inmóvil. Si sientes el peso del juicio en tu alma, comienza hoy mismo a liberarte. Actúa ahora. En el siguiente paso, conocerás la historia real de una mujer que lo perdió todo por no reconocer este pecado a tiempo. Una historia que puede ser la tuya o la mía. Y por favor, comenta, querido Dios, si crees que te está escuchando ahora mismo. Clara era conocida en su comunidad por su entrega. Asistía a misa todos los días. Llevaba siempre un rosario en la mano y una sonrisa serena en el rostro. Tenía una voz dulce y rezaba con fervor. Muchos la admiraban. Era catequista de los niños y participaba en todos los grupos de oración. Pero había algo en ella que no se veía a simple vista, algo que fue creciendo en silencio, como una raíz envenenada bajo tierra. Clara tenía el hábito de observar a los demás con una lupa invisible. Sin decir palabra, clasificaba a todos a su alrededor. Si alguien llegaba tarde, pensaba: seguramente no le importa la misa tanto como a mí. Si una madre no podía controlar a su hijo, pensaba: qué mal educado, yo nunca habría permitido eso.
Si un joven venía con ropa poco decorosa, pensaba, ¡qué vergüenza! Hoy en día nadie respeta la casa de Dios. Nunca decía nada, nadie podía acusarla de crítica. Sus labios estaban sellados, pero su mente era un tribunal. Y poco a poco, eso comenzó a cambiar su corazón. Una tarde, Clara se encontró con Elena, una mujer que había abandonado la iglesia hacía años y acababa de regresar. Elena se acercó con timidez al grupo de oración. Clara la saludó con cortesía, pero en su mente pensó, «Ah, claro, ahora que tiene problemas, vuelve», pero cuando estaba bien ni se acordaba de Dios. Y así, en lugar de recibirla con alegría, su mirada transmitió frialdad. Elena lo sintió, no dijo nada, pero esa noche no volvió. Jamás volvió. Ese fue el primer fruto amargo, pero Clara no lo notó. Continuó su rutina devota mientras su corazón se endurecía. Comenzó a notar defectos en todos, en el sacerdote, en las lecturas, en la forma en que la gente comulgaba. Nada la complacía, todo era insuficiente, todo estaba mal hecho. Solo ella parecía mantener el estándar. Una noche tuvo un sueño extraño. Se encontraba en una iglesia vacía. No había imágenes, ni luz, ni canto. Estaba sola. Y en el altar, en lugar de un crucifijo, había un espejo. Se acercó, y cuando miró su reflejo, vio su rostro lleno de manchas oscuras. Una voz le susurró, «No juzgues, porque serás juzgada con la misma medida». Despertó sudando, pero no lo entendió. Pensó que era un ataque del enemigo, y en lugar de examinarse, rezó más fuerte, ayunó más, pero no cambió su corazón. Los años pasaron. Clara se volvió más solitaria, nadie se acercaba mucho a ella. Su grupo de oración se redujo, los niños ya no la buscaban. La gente la saludaba con respeto, pero sin afecto. Y ella pensaba, la fe verdadera es solitaria, los demás están tibios. Un día cayó enferma, muy enferma. En el hospital pidió que la visitaran de la parroquia. Solo una persona, Marta, una joven a quien Clara había juzgado duramente años antes por vivir sola con su hijo. Marta vino, le trajo comida, la escuchó. Clara lloró. Por primera vez sintió que alguien la miraba con amor, sin juicio. En ese momento, algo se quebró dentro de ella, y recordó todas las veces que había despreciado en su corazón a personas como Marta. Comprendió lo que había hecho, no con gritos, no con insultos, sino con pensamientos fríos, con conclusiones duras, con una actitud que no dejaba espacio al perdón. Pidió confesión, y por primera vez en décadas dijo en voz alta, «He juzgado a todos, he despreciado en silencio, he cerrado mi corazón». El sacerdote la escuchó con atención, y le dijo algo que nunca olvidó. «Dios ve lo que el hombre no ve. Tú creíste que eras fuerte en la fe, pero en realidad estabas sola en tu orgullo. Ahora, Clara, estás volviendo a casa». Después de esa confesión, Clara comenzó un camino nuevo. Agradeció cada gesto, cada visita. Aprendió a escuchar sin analizar, a mirar sin clasificar, a aceptar sin corregir. Su enfermedad fue larga, pero su alma se sanó. Murió con paz, rodeada de personas a quienes finalmente pudo amar con pureza. La historia de Clara es más común de lo que pensamos, porque el juicio silencioso no se siente como un pecado, se disfraza de sabiduría, se oculta bajo el manto de la rectitud, pero en el fondo es una falta de humildad, es pensar que nosotros tenemos la medida del bien y del mal, es olvidar que solo Dios conoce los corazones. El Papa León XIV dijo, «La fe no florece en un corazón que mide a los demás, florece en el alma que se sabe pequeña y busca comprender. ¿Quieres que tu fe florezca? Entonces deja de comparar, deja de interpretar lo que no sabes, deja de encasillar a las personas. Jesús no vino a condenar, vino a sanar. Y tú y yo, si queremos ser sus discípulos, debemos empezar por mirar al otro como Él lo hace,
con ternura, con paciencia, con esperanza. No sabes qué batalla está luchando esa persona que te parece irresponsable. No sabes qué heridas lleva quien parece frío. No sabes qué dolor oculta quien sonríe sin ganas. Por eso no puedes juzgar, porque no ves el todo, solo Dios lo ve. Si has sentido que Clara se parece a ti, no tengas miedo. Hoy puedes comenzar de nuevo. Reconocer este pecado es el primer paso hacia la verdadera libertad. No importa cuántas veces lo hayas cometido, lo importante es que hoy decidas cambiar. Si alguna vez has sentido que este juicio silencioso te ha robado la paz, libérate, actúa ahora. Y por favor, comenta, querido Dios, si crees que te está escuchando ahora mismo. El juicio interior no es solo un mal hábito, es un pecado serio, profundamente contrario a la caridad cristiana. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha hablado con claridad sobre este tema. Los santos, los padres de la Iglesia y el mismo Señor Jesús nos han advertido que juzgar al prójimo, incluso en lo más íntimo del pensamiento, es una ofensa a Dios, porque atenta contra su autoridad como único juez y contra la dignidad del ser humano. Jesús lo dejó claro en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1. No juzguen y no serán juzgados. ¿Por qué esta advertencia tan directa? Porque al juzgar nos colocamos por encima del otro, usurpamos un lugar que no nos corresponde y dejamos de vivir en el amor. San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 4, pregunta: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Para su propio Señor está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para mantenerlo en pie. Esta es una llamada a la humildad. No conocemos el corazón del otro, no sabemos las luchas que enfrenta ni las lágrimas que ha derramado en secreto. Juzgar es faltar a la verdad. San Agustín, uno de los más grandes padres de la Iglesia, escribió: «Es mejor caer con misericordia que levantarse con orgullo». ¡Qué frase tan fuerte! Significa que es preferible errar por ser demasiado compasivos que pecar por creernos superiores. ¿Y cuántas veces hemos caído en este error? Pensamos que, porque rezamos más, o porque conocemos la doctrina, o porque evitamos ciertos pecados visibles, estamos por encima del resto. Pero eso, en sí mismo, ya es un pecado. Es la soberbia del juicio. Es lo que condenó al fariseo en la parábola contada por Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14. El fariseo oraba así: «Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres». Mientras tanto, el publicano se golpeaba el pecho y decía: «Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador». Y te dijo Jesús que el publicano salió justificado, y el fariseo no. El juicio interior tiene una raíz teológica muy grave, niega la imagen de Dios en el otro. Cuando juzgas, estás diciendo con tus pensamientos: tú no vales lo mismo que yo. Es una forma de desprecio espiritual. Es rebajar la obra de Dios, porque cada persona ha sido creada a su imagen y semejanza. Y Dios no nos llamó a medir, sino a amar. Santa Teresa de Jesús, gran doctora de la Iglesia, dijo: «No pienses mal de nadie, por muy malas que sean las señales, si no quieres errar en el juicio». Ella entendía que el alma humana es un misterio sagrado y que solo Dios tiene acceso pleno a sus intenciones, sus debilidades y su historia. Y el Papa León XIV ha recordado en su homilía de Cuaresma: «El juicio oculto es como una flecha envenenada que no se lanza, pero se clava en el corazón que la guarda». No hace falta pronunciarlo, basta con pensarlo y sostenerlo, basta con negarse a mirar con compasión. Es entonces cuando el pecado se instala y da frutos de soledad, frialdad y distancia espiritual. Otro gran santo, San Juan Bosco, advertía: «El demonio no necesita grandes escándalos para alejarnos de Dios.
A veces le basta con una mirada de desprecio, un pensamiento de superioridad, un juicio que no se corrige. La doctrina de la Iglesia nos invita a examinar no solo nuestras acciones, sino también nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras disposiciones del alma. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2477, dice: el respeto a la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra que pueda causar un juicio temerario. Aunque este numeral habla directamente de las palabras, también condena la disposición interior que da lugar a ese juicio injusto. Ahora bien, muchos se confunden, piensan que discernir es lo mismo que juzgar. No lo es. Discernir significa ver las cosas con luz espiritual, reconocer lo que es bueno y lo que no lo es. Juzgar, en cambio, es condenar al otro, cerrarse a su posibilidad de conversión, negar su dignidad. Dios nos llama a discernir nuestras propias acciones, pero no a condenar los corazones ajenos. ¿Y qué sucede cuando uno vive constantemente juzgando? Se seca por dentro, pierde la capacidad de maravillarse, se encierra en una actitud de vigilancia crítica. Nada es suficiente, nadie es digno, y con el tiempo, el corazón se vuelve incapaz de amar. Ese es el verdadero peligro. No solo se trata de un pecado, se trata de una enfermedad del alma. Por eso, el juicio silencioso es tan letal, porque se alimenta del orgullo y se sostiene en la apariencia de rectitud. Pero, como enseñó San Bernardo de Claraval, el que juzga sin amor no conoce a Dios, porque Dios es amor, como dice la primera carta de San Juan capítulo 4, versículo 8. El Papa León XIV insiste: antes de mirar el error del hermano, mira si has orado por él. Si no lo has hecho, no hables, ni en voz alta, ni en tu interior. Esta es la actitud que la Iglesia nos invita a cultivar: orar en lugar de juzgar, acoger en lugar de clasificar, acompañar en lugar de condenar. ¿Y tú, con qué ojos estás viendo al mundo? ¿Con ojos que critican o con ojos que sanan? La doctrina está clara, el Evangelio es directo, y los santos han sido firmes. Ahora, el siguiente paso depende de ti. Si has comprendido que este pecado oculto está más cerca de lo que pensabas, no lo ignores. Si sientes que necesitas limpiar tu corazón, da el primer paso. Actúa ahora. Y por favor, comenta, querido Dios, si crees que te está escuchando ahora mismo. Ya has reconocido el peligro. Sabes que este juicio interior te separa de Dios, de los demás y hasta de ti mismo. Pero ahora viene la gran pregunta: ¿cómo dejar de hacerlo? ¿Cómo vencer ese hábito tan enraizado que surge casi sin pensarlo? Primero, necesitas aceptar una verdad esencial. No puedes hacerlo solo. Necesitas gracia. Porque este pecado no se elimina únicamente con voluntad, sino con humildad y ayuda divina. Por eso, el primer paso para dejar de juzgar es orar sinceramente. Señor, dame ojos nuevos, enséñame a ver como tú ves. El Papa León Pablo X lo expresó con fuerza: solo quien pide la mirada de Cristo podrá amar como Cristo. Quien no ora por un corazón puro, juzgará incluso sin quererlo. Así que cada día, antes de levantarte, haz esta simple oración: Jesús, no permitas que hoy juzgue a nadie. Ayúdame a mirar con compasión. Segundo paso, reconoce los pensamientos cuando aparecen. La clave no es evitar que surjan, porque surgirán, sino detectarlos y cortarlos de raíz. Cuando te descubras pensando, ese es irresponsable, o esa mujer es superficial, detente y di: este pensamiento no viene de Dios. Señor, transforma mi mente. Aquí entra en juego lo que los santos llamaban custodia del pensamiento. San Ignacio de Loyola lo enseñó como parte esencial del discernimiento espiritual. Vigilar los pensamientos desde que nacen, porque si no lo haces, crecen y dominan tu alma. Tercer paso, sustituye el juicio con bendición. Cada vez que juzgues en tu mente, detente y reza por esa persona. En lugar de pensar mal, di interiormente: Señor, bendícelo, dale paz, ilumina su vida.
Este simple acto rompe la cadena del juicio y convierte la crítica en intercesión. ¿Parece sencillo? Lo es, pero requiere disciplina. Lo importante es la constancia. No se trata de perfección inmediata, sino de un proceso espiritual diario. Cuarto paso, practica la confesión frecuente. Aunque este pecado no se diga con palabras, necesita ser llevado al sacramento. Ve al confesor y di con humildad: Padre, he juzgado en mi interior. He tenido pensamientos de desprecio. No los he dicho, pero los he sostenido. Esa confesión libera. Esa confesión rompe cadenas invisibles. San Francisco de Sales dijo: nada hay que purifique tanto el alma como una buena confesión bien hecha. Y créeme, cuando nombras este pecado, pierde poder sobre ti. Cuando lo expones a la luz, se debilita. Quinto paso, practica actos concretos de caridad hacia los que sueles juzgar. Si tiendes a criticar a los jóvenes, acércate a uno y escúchalo con cariño. Si tiendes a juzgar a los pobres, ofréceles un gesto de ternura. Si juzgas a alguien de tu familia, hazle un favor sin esperar nada a cambio. El amor concreto purifica el corazón. Es fácil amar a la idea de una persona perfecta. Lo difícil y lo santo es amar al que te irrita, al que no entiendes, al que te ha fallado. Allí está el verdadero crecimiento espiritual. Sexto paso, lee el Evangelio cada día, especialmente los pasajes donde Jesús muestra misericordia a los pecadores, como la mujer sorprendida en adulterio, Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos 1 al 11, o el publicano Zaqueo, Evangelio según San Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10, o el buen ladrón en la cruz, Evangelio según San Lucas capítulo 23, versículo 43. Cuando ves cómo Jesús trata al que todos juzgan, se despierta en ti el deseo de imitarlo. Y lentamente tu corazón se ablanda, se hace más parecido al suyo. Séptimo paso, acostúmbrate a pensar lo mejor del otro. Esta es una práctica que transforma. En lugar de asumir lo negativo, presume lo positivo. Si alguien no te saluda, piensa: tal vez no me vio. Si alguien comete un error, piensa: quizás está pasando un mal momento. Esta actitud genera paz interior y te hace más humano, más comprensivo, más cristiano. Y si te preguntas: ¿no estaré siendo ingenuo? Recuerda que el amor siempre elige confiar antes que condenar. San Pablo, en la primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 7, dice que el amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es nuestra meta. Ahora bien, habrá recaídas, no te frustres. Habrá días en los que vuelvas a juzgar. Pero si estás en el camino, si luchas, si oras, si te confiesas, si reemplazas el juicio por bendición, entonces estás caminando con Cristo. Recuerda estas palabras del Papa León XIV. No hay progreso espiritual sin vigilancia interior, y no hay vigilancia sin amor. Vigila tu mente, y Dios te dará un corazón nuevo. Querido hermano, querida hermana, este paso es vital, porque no basta con saber lo que está mal, hay que actuar. Y cada uno de estos consejos no son simples ideas, sino armas espirituales. Son instrumentos concretos para purificar tu mirada y acercarte más al corazón de Jesús. Si sientes que necesitas empezar este camino hoy mismo, no lo postergues, actúa ahora. Y recuerda, comenta querido Dios si crees que te está escuchando ahora mismo. Ahora que conoces el pecado oculto del juicio interior y has recibido herramientas para superarlo, toca hablar de algo igual de importante: cómo mantener limpio el corazón. Porque no basta con arrepentirse una vez. El alma es como un jardín. Si no se cuida a diario, vuelven las malas hierbas. Y este pecado silencioso es persistente, astuto, y muchas veces regresa cuando menos lo esperamos. El Papa León XIV lo ha dicho con claridad en una de sus meditaciones sobre la vida interior. La pureza de corazón no es un estado que se alcanza una vez, sino una vigilancia que nunca termina.
Por eso, vamos a ver las claves para vivir con el corazón despierto, para evitar que el juicio vuelva a entrar y sobre todo para cultivar una mirada como la de Cristo. Primera clave, el examen diario del corazón. Muchos católicos están familiarizados con el examen de conciencia antes de confesarse, pero pocos practican el examen diario, una costumbre que los santos valoraban enormemente. No se trata de hacer una lista de pecados al final del día, sino de mirar cómo has amado. Pregúntate cada noche, ¿a quién he juzgado hoy en mi interior? ¿En qué momento me sentí superior? ¿Qué pensamientos no corregí? Después, pídele al Señor que purifique tu mente. Di, Jesús, limpia mis pensamientos como limpiaste el templo. Y ofrece ese momento como reparación por los juicios que puedas haber cometido sin darte cuenta. Segunda clave, la humildad constante. El juicio nace del orgullo, y el orgullo es una raíz que se oculta bien profundo. Para arrancarlo, necesitas practicar la humildad a diario. ¿Cómo? Aceptando correcciones, sirviendo en lo pequeño, escuchando sin querer imponer, pidiendo perdón incluso cuando no has dicho nada malo, pero sabes que tu actitud pudo herir. San Francisco de Asís enseñaba a sus hermanos, el verdadero humilde se alegra cuando lo consideran el último, porque sabe que así ve Dios a quien se vacía de sí mismo. La humildad te protege del juicio, porque cuando ves tus propias debilidades con verdad, ya no necesitas comparar. Tercera clave, rodearte de personas que te ayuden a crecer. El juicio interior se fortalece en la soledad espiritual. Cuando no tienes comunidad, cuando nadie te confronta, cuando no compartes tu lucha, es más fácil caer en la autocomplacencia. Pero cuando caminas con otros, te haces más consciente de tus fallas, te inspiras en su testimonio y recibes correcciones con amor. Busca un confesor constante. Únete a un grupo de oración donde se hable con sinceridad. Comparte tus pensamientos. Pregunta, ¿estoy siendo justo en esto? La vida cristiana no se vive en solitario. Cuarta clave, alimentar tu interior con cosas puras. Lo que consumes entra en tu mente. Si pasas horas viendo contenido que fomenta la crítica, el sarcasmo, el desprecio por los demás, tu corazón se contamina. Pero si alimentas tu alma con la palabra, con vidas de santos, con enseñanzas del Papa León XIV, entonces tu interior se fortalece y los juicios se debilitan. El Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 45 lo dice claro. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Lo que consumes, lo que escuchas, lo que piensas constantemente, todo eso se convierte en tu tesoro interior. Quinta clave, practicar la misericordia concreta. No basta con no juzgar, hay que amar, y ese amor debe expresarse. ¿Cómo? Con gestos concretos. Una sonrisa al que te cae mal, una oración por el que no entiendes, una ayuda silenciosa al que considerabas irresponsable. Esas acciones sanan tu corazón y limpian tu visión del mundo. El Papa León XIV insiste, la misericordia es la medicina que cura el veneno del juicio. Si juzgaste en silencio a una persona, haz un acto de caridad hacia ella, aunque sea pequeño, aunque te cueste, porque ese gesto desarma al orgullo y abre la puerta a la gracia. Sexta clave, ofrecer tus luchas al corazón de Jesús. Cuando te descubras cayendo una vez más, no te frustres, no te encierres en la culpa. Ofrece esa lucha al Sagrado Corazón. Di, Jesús, sabes que quiero cambiar. Te ofrezco esta batalla. Lléname de tu paciencia. La perseverancia es más valiosa que el éxito inmediato. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario espiritual, Jesús me enseñó que Él no se escandaliza de mis caídas, sino de mi desconfianza. Cada vez que vuelvo a Él con confianza, su corazón se alegra. No tengas miedo de volver a empezar. Séptima clave, ayuna del juicio, literalmente. Haz compromisos específicos. Por ejemplo,
Hoy no juzgaré a nadie en mi mente. O, este viernes ofreceré mi ayuno por las personas que tiendo a juzgar. Esa intención transforma el ayuno en un arma espiritual poderosa, porque no solo mortifica el cuerpo, sino también el alma. Y si quieres hacer algo aún más radical, haz una lista de las personas que más te cuesta no juzgar. Escríbela y ora por cada una durante una semana. Verás cómo tu corazón cambia, cómo sus rostros se transforman en tu mente, porque el juicio se vence con amor concreto, sostenido, ofrecido. El Papa León XIV lo resume con fuerza. Quien vigila su corazón se convierte en morada del Espíritu, pero quien lo descuida lo convierte en trono de juicios vacíos. ¿Tú qué deseas ser? ¿Templo del Espíritu o tribunal de pensamientos? Hoy puedes decidir. Hoy puedes renovar tu corazón, no para aparentar, no para ser más espiritual, sino para ser libre, para amar como Cristo, para vivir con el alma limpia. Si has sentido que este paso es para ti, no lo ignores, actúa ahora. Y si crees que Dios te está hablando, comenta "Querido Dios", porque tu sinceridad puede ser el comienzo de tu sanación. Hemos recorrido un camino profundo, un camino que no ha sido fácil, porque mirar hacia adentro siempre duele. Reconocer que uno ha sido juez en silencio, que ha condenado con el pensamiento, que ha cerrado su corazón a la misericordia, no es sencillo, pero es necesario. Es parte del verdadero despertar espiritual. Ahora es el momento de preguntarte, ¿estás listo para ver con los ojos de Dios? Dios no nos mira con crítica, nos mira con compasión. No se enfoca en nuestras caídas, sino en nuestra capacidad de levantarnos. Él no clasifica a sus hijos, los llama por su nombre. Y ese es el gran llamado para ti y para mí. Dejar de medir y empezar a amar. Dejar de sospechar y comenzar a confiar. Dejar de buscar lo que está mal y descubrir lo que Dios está haciendo en cada alma. El Papa León XIV lo expresó con una ternura desgarradora en su mensaje de Adviento. El alma que mira como Cristo descubre belleza donde antes había juicio, encuentra luz donde antes había sospecha, y reconoce al Salvador en el rostro del que antes despreciaba. Hoy puedes ser esa alma. No importa cuánto hayas juzgado en el pasado, no importa cuántas veces hayas criticado en tu mente, hoy es el día de comenzar de nuevo. Aquí tienes 3 puntos clave para recordar siempre. El juicio interior destruye silenciosamente la caridad. Aunque no se diga, aunque no se note, contamina el alma y enfría el amor. Jesús nos llama a mirar con compasión. Solo Él ve el corazón, tú y yo no. Por eso, no debemos juzgar, sino interceder. La lucha contra este pecado requiere oración, confesión y actos concretos de amor. No basta con desear cambiar, hay que tomar decisiones. Y ahora, antes de cerrar, te invito a orar juntos. Señor Jesús, dame un corazón como el tuyo, un corazón que no juzgue sino que acoja. Un corazón que no critique, sino que ame. Líbrame del veneno del juicio silencioso. Enséñame a ver con tus ojos, a vivir con tu humildad, a perdonar como tú perdonas. Amén. Si has recibido la iluminación, suscríbete ahora. Este canal existe para ayudarte a vivir con el alma despierta, con la fe viva y con la esperanza firme. Aquí no encontrarás entretenimiento vacío, sino verdades que sanan. Y no olvides comentar, querido Dios, si crees que Él te está hablando hoy. Nos despedimos con una bendición especial. Que el Señor te conceda un corazón limpio, una mirada pura y una lengua que bendice. Que nunca falte en ti la humildad, ni el deseo de amar. Que María, Madre de Misericordia, te cubra con su manto,
y que el Espíritu Santo haga de tu interior un lugar donde solo habite la luz. Amén. No te pierdas el próximo video que cambiará tu vida.